¿Ya? Listo. ¿Ya? Eso es lo que estábamos explicando en la primera parte, ¿ya? Del desarrollo de la perspectiva teórica y viendo en el inciso B las funciones de desarrollo de esta misma perspectiva. Entonces, nos ayuda a prevenir los errores que se vayan a cometer o que se hayan cometido en investigaciones anteriores a la nuestra o similares a la nuestra. ¿Ya? Otro punto es que nos orienta sobre cómo podemos realizar el estudio de una manera mejor. Es decir, viendo qué clases de estudios se han efectuado, con qué tipo de participantes se ha trabajado, de qué forma, también de qué manera, con qué medio se ha obtenido y se ha recolectado los datos. No nos olvidemos que esa información tiene que ser totalmente objetiva, ¿ya? Tenemos que ver también en qué lugares, bajo qué contexto se ha llevado a cabo ese proceso, ¿ya? En función de ello vamos a ver si difiere o no a la forma que nosotros tengamos de obtener la información, porque eso es clave, de la manera que nosotros podamos obtener la información, ¿ya? Y hay que ver también los diseños metodológicos que se hayan hecho para que nosotros podamos buscar esas soluciones al problema. Entonces, todos esos elementos ya son aquellos que hacen a las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica. ¿Ya? Ahora, el inciso C nos dice, ¿qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? ¿Ya? Básicamente, ¿ya? Comprenden dos etapas, ¿ya? Comprenden dos etapas, básicamente, el desarrollo de la perspectiva teórica. Una etapa, la primera etapa que es la revisión analítica de la literatura correspondiente. O sea, la revisión analítica de la literatura correspondiente. Número dos, la construcción del marco teórico. La construcción del marco teórico, es decir, lo que puede implicar la adopción de una teoría. ¿Ya? Entonces, en el primer punto, ¿ya? Que es la revisión de la analítica de la literatura, ¿ya? Podemos darnos cuenta que esta revisión de la literatura implica detectar, implica consultar e implica obtener bibliografía ya oficial referente a la temática que nosotros estamos investigando, ya que sean naturalmente útiles para los propósitos del estudio que nosotros tenemos, ya. Esta revisión analítica de la literatura que nosotros hacemos debe ser selectiva, ¿ok? Selectiva, puesto que cada año se publican en el mundo miles de artículos en revistas académicas y periódicos. Es decir, la información se va actualizando permanentemente y nosotros ahí tenemos que darnos cuenta que necesitamos bibliografía actualizada. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si cuando nosotros estamos revisando la literatura, es decir, bibliografía cercana a nuestro trabajo, ¿ya? Nos podemos encontrar, ¿ya? Más aún todavía en las áreas de ingeniería del sistema, en el área de medicina, arquitectura, y hay no uno, dos ni tres libros referentes a los nuestros. De repente 10, 20, 30, 50 o miles de documentos muy parecidos a lo que nosotros creemos. Ahí es lo que nosotros debemos ser bastante selectivos con los documentos que vamos a buscar y de los cuales vamos a extractar alguna información para nuestra investigación. Entonces, nosotros tenemos que ser claros y objetivos ya en la revisión analítica en la literatura. ¿Ya? Esta revisión de la literatura, ¿ya?
lo consideramos como un paso importante de la investigación, que obviamente consiste en detectar, en consultar y en obtener bibliografía y otros materiales que son útiles para los propósitos del estudio, ¿ya? De los cuales nosotros ya vamos a extraer, vamos a recopilar información relevante que es necesaria para contribuir a la solución del problema planteado. ¿Ok? Eso como un elemento, como el primer elemento de las etapas de la perspectiva teórica que nos está pidiendo en el inciso C. La segunda parte nos habla de la construcción del marco teórico. La construcción del marco teórico, porque son dos etapas. La una es la revisión de la analítica de la literatura, la segunda es la construcción del marco teórico. ¿Ya? En esta construcción del marco teórico, ¿ya? Básicamente, ¿ya? Nos enseña que el marco teórico se debe construir, ¿ya? Solamente con la información veraz y objetiva obtenida en el proceso. Y se debe reforzar con información en base a la literatura revisada, ya acorde a las necesidades de los documentos que tengamos. Todo aquello siempre bajo un criterio de objetividad, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Inciso 3 de dedo. ¿Qué nos puede revelar la revisión de la literatura y para qué es útil la construcción del marco teórico? Ya. En el inciso D, que es bastante importante, dice, ¿ya? Que nos puede revelar la revisión de la literatura. Claro, en esta revisión de la literatura jóvenes, nosotros nos vamos a dar cuenta, para empezar, que nuestro trabajo que queremos hacer nosotros, que recién queremos empezar, no haya habido ya alguna persona que recientemente ya lo ha hecho. Porque mientras nosotros a veces pensamos alguna idea y tardamos en pensar la idea, hay otras personas que ya lo hacen el trabajo. Por eso a veces dicen que en la tardanza está el peligro. A veces nosotros pensamos y pensamos las cosas y no lo hacemos, nos dormimos en nuestros laureles o nos retardamos demasiado por diferentes motivos, a veces porque queremos o no queremos, pero al final nos retardamos y ya otras personas lo hacen. Entonces, aquí donde dice, ¿qué nos puede revelar a la revisión de la literatura? Básicamente son tres cosas. Uno, si la investigación que nosotros queremos hacer ya no la han hecho a alguien. Segundo, si esa investigación queremos hacer nosotros está desfasada en el tiempo, sí o no. Y tercero, si esa investigación realmente nuestra es novedosa o no. ¿Ya? Entonces, en función de eso es la información que la literatura nos puede revelar. Ahora, dice, ¿para qué es útil la construcción del marco teórico? Obviamente, lo que nosotros tenemos que construir es el documento y el marco teórico es ¿cómo se le puede decir? El corazón del documento. El marco teórico en realidad es el 80% de la documentación. El marco teórico es lo que nos va a fundamentar y nos va a sostener toda la investigación. Entonces, la construcción del marco teórico es como cuando ustedes, cuando ven que, por ejemplo, en Yapacaní que se construye un edificio, ¿no? Entonces, construyen los edificios primero con un buen cimiento y luego ya con los pilares fundamentales para sostener esa estructura de ese edificio, ¿ya? Los machones que se llaman. Entonces, esa estructura sólida es pues el marco teórico, donde va a estar enriquecido
en base a los documentos similares que hemos podido leer, los artículos científicos, otras tesis, otros documentos, y vamos a tener, nosotros vamos a generar un marco teórico nuevo, actualizado y con una perspectiva diferente. Entonces, es muy importante la utilidad de haber revisado correctamente la literatura. ¿Ok? Inciso E de enano. Dice, ¿qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico? ¿Qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico? Bueno, nosotros con la experiencia que ya hemos tenido con el anterior trabajo de investigación que hemos realizado, nosotros podemos elegir ya el método que más se adecue ya a, al trabajo, a la investigación que nosotros hemos hecho, ¿ya? Entonces, una vez extraída y recopilada la información que nos interesa de las referencias bibliográficas o las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación, ya nosotros podremos empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de la información recopilada. Entonces, nosotros podemos buscar el método que más se aproxime a la necesidad que tengamos y al tema específico que vayamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, algunas veces se ordena de manera cronológica, ¿ya? De acuerdo al tiempo. Otras por sus temas, otras en base a teoría, ¿ya? Entonces, buscaremos el mecanismo que más se nos, eh, que más nos identifique al trabajo que vamos a hacer nosotros para poder realizar. Entonces, van a existir diferentes métodos, ¿ya? Para poder construir nuestro marco teórico en base a la información que nosotros podamos tener. Dice, ¿cuál es la importancia y la pertinencia de redactar adecuadamente un marco teórico? ¿Ya? La importancia y la pertinencia de redactar adecuadamente un marco teórico va a permitir, ¿ya? Va a permitir que el lector, que el lector, que al final de cuentas es el que va a valorar nuestro trabajo, ¿ya? Desde un principio de la investigación, ya sienta la objetividad, sienta la veracidad, ya, y sienta la correlatividad en tiempo y espacio, ya, con la cual se ha construido, con la cual se ha construido, ya, este proceso de investigación, se ha construido esta información. Entonces, tiene tres elementos fundamentales en cuanto a la importancia y la pertinencia de redactar adecuadamente el marco teórico. Uno, a la coherencia narrativa, ¿ya? Lógica, natural y pertinente de la investigación en sí misma. Uno. Dos, a la objetividad y veracidad de esa información. Y tres, ¿ya? Que las conclusiones y las recomendaciones realmente son un aporte a la ciencia y que ese trabajo de investigación finalmente cumplió su objetivo, que es ya un aporte a la sociedad o un aporte al empresariado o un aporte a la investigación, ya, es decir, cumplió una utilidad académica tal como es el objetivo
de un documento, en este caso, de investigación cuantitativa. Ok, estimados estudiantes, eso es lo de hoy día. Esta parte del capítulo 8 y 9 que está aquí en investigación cuantitativa. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Les escucho? Se atendió, Inge. Se atendió. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna pregunta, les puedo responder y si no tienen ninguna, les agradezco por participar en esta clase y podemos continuar. Escúcheme, el día jueves es Corpus Christi, ¿no? Sí, Sí, Inge, pero